Vamos a continuar la unidad 2. La vez pasada hablamos de lo que ha pasado en el mundo así del siglo XX, donde resaltaba la gran explosión que habíamos visto, sin necesidad de recordarnos de los números específicos en que consisten. Lo importante también desde la filosofía es lo que podemos pensar a partir de los planteamientos que se nos presentan en diferentes campos, en ese campo científico, por cierto. Y hoy vamos a hablar de un concepto también ambiguo, porque depende de donde uno mire la creación física y metafísica, y la creación como problema metafísico. Más que nadie uno tiene también su parecer respecto a esto. Entonces, ¿en qué puede consistir la creación? Evidentemente que para los creyentes, que lo habíamos visto el año pasado en religión, no hay duda de que hay una causa eficiente, y esa causa eficiente tiene su denominación propia. Ahora, desde el ámbito de la filosofía, también tenemos que analizar entonces en qué consiste la creación. Desde el punto de vista físico, no sé si es más fácil pensar que desde el punto de vista metafísico, como el ser de algo, como el ser en cuanto a su naturaleza misma, de lo que nosotros vamos a decir en cuanto a lo que existe. O sea que lo que se puede observar acá también, cómo se inició todo esto. La filosofía no va a decir el cosmos o el mundo siempre existió. Y es un problema que no sé si va a tener o vamos a caminar en círculo o hay una posible salida. En el ámbito religioso, como he dicho, es más sencillo, porque donde reina la actitud dogmática, entonces no hay mucha vuelta que dar, sino simplemente el hecho de afirmar ese punto, entonces ya está. Y se configura dentro de lo que también nos orienta la posibilidad de mantener dentro de la creencia, porque retirarse de eso también significaría la no aprobación. Los nuevos conocimientos científicos no solo han contribuido a formular una nueva imagen del mundo, también han provocado un replanteamiento del problema de la creación. Y si miramos solamente el lado filosófico, y si uno también intenta hacer eso, recordamos que la gran explosión, el siglo XX, ¿verdad? De cierta manera o indirectamente puede plantear la edad del universo. Quizás no sea ese el punto más importante. Sí, Noemi, sí se grabó, como todas. Gracias por el recordatorio, podemos olvidar a veces. Entonces, la edad del universo quizás no forme parte de la meta principal de la ciencia o la filosofía, que en efecto analiza también los descubrimientos que se van suscitando así, especialmente desde el siglo XVII, en lo que tenemos más auge en ese, o sea, un auge en ese sentido, que invita también siempre a la reflexión. Porque el hecho de una cuestión muy básica, ¿será posible o no será posible? Ya no nos permite pensar. Porque tampoco vamos a... O sea que podemos problematizar, pero llegar, por ejemplo, a una respuesta. Hay muchas situaciones que simplemente la reflexión puede orientar posibles caminos. Pero de ahí a que estemos seguros, entonces justamente para eso está la ciencia, que va a buscar por esa vía demostrar. Ahora, si esa vía llega a una conquista importante, la filosofía nuevamente se va a preguntar
si corresponde o no lo que estamos afirmando desde la cuestión científica. Hablábamos también del estado estacionario, que más o menos ya por cerca de los 50 aparecen los teóricos, que también en un momento dado se podía pensar que iba a satisfacer la exigencia de diferentes tipos de enfoque o pensamiento, de que también eso se podía ajustar al hecho de interpretar en qué consiste la creación y también diferenciar siempre la parte física como la parte metafísica. Entonces sigue que la física no puede determinar la edad del universo de modo absoluto. Se puede hablar de una aproximación. ¿Por qué? Porque por eso siempre estamos hablando de una teoría. Son hipótesis que intentan llegar a una ley científica. Y si bien existe aquello que refutar resultaría un poco más complicado porque si no nace una investigación nueva que pueda contrarrestar a la existente, entonces permanece. Situación que se mantiene también en cuanto a explicación epistemológica de diferentes autores, que también han utilizado los diferentes conceptos, pero en realidad el hecho de la permanencia de un conocimiento seguro es lo que sintetiza todo esto que estamos diciendo. Porque a todo campo de conocimiento quiere conquistar ese conocimiento seguro. Entonces, en esa búsqueda que también hace la filosofía, eh, hay veces que es como que se afirma ya en su hallazgo, pero ese mismo hallazgo le orienta hacia una nueva búsqueda. O sea, aunque afirme, por ejemplo, que el universo proviene de una especie de átomo primitivo, puede preguntarse ulteriormente por el origen de ese átomo y puede suponer que se formó a partir de estados físicos anteriores. Eh, si nos basamos en la teoría de la gran explosión, vamos a fijar una cantidad de años, nos hablaba de 300.000 años, donde empiezan a formar o enfriarse y ahí se forman los primeros cuerpos. Y esa gran explosión también de dónde provino eh, puede ser una pregunta. Y antes de eso es lo que se puede suponer que había. Entonces, en su propio nivel, el físico siempre puede postular, aunque sea a título de hipótesis, la existencia de estados físicos anteriores a cualquier estado del universo. Entonces, también pudo haber tenido un proceso, llega a un punto así donde la temperatura no soporta más, se produce esa explosión y como un recomienzo que también se puede pensar. Ahora, por tanto, la cosmología científica no puede demostrar la creación del universo. Evidentemente que, eh, así como decíamos, podemos aplicar ciertas hipótesis como lo han venido haciendo los diferentes científicos también en cuanto a su observación. Uno más profundo que otro y otros también dependiendo de las confrontaciones o las reputaciones también eso puede haber un progreso. El problema de la creación no se refiere al origen de un estado físico a partir de otro, sino al fundamento radical del universo, o sea, a la producción de su ser, el ser universo. De un aspecto así, vamos a decirle, formal. Eh, es difícil de entender cuando nosotros hablamos de una creación, de esa creación, de cómo se manifiesta, ¿verdad? Fuera de lo físico. El hecho mismo del mundo, el universo o el cosmos, también como le llamaban antes, en cuanto a su... podíamos hablar del arqué, pero el arqué también dentro ya del concepto de cosmos sería el elemento más significativo o más importante. La ciencia experimental estudia las transiciones entre estado físico y su perspectiva no le permite estudiar el fundamento radical del universo. Siempre hay una limitación, cierta frontera, y
cuando parece que no hay frontera, como lo podía tomar la filosofía, eh, del mismo modo necesita de que tomarse como para profundizar su explicación o sus argumentos, que nuevamente eso va a significar una postura que el otro cuando lee o cuando escucha lo va a entender, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y si está en condiciones de decir algo diferente, entonces eso es lo que hace progresar todo esto. Nuevamente, la física no puede decir nada acerca de Dios ni de la creación, y resulta inviable abordar esos problemas utilizando solo argumentos científicos. El Dios también, en ese caso, desde la posición, vamos a decir, de deísta y no teísta, ¿verdad? Ese Dios, así como el primer motor, el nous, que vamos a encontrar, porque el Dios personal, por ejemplo, nos plantea, o podemos deducir que va a ser una cuestión más sencilla, porque simplemente creó el mundo y a partir de ahí ya empieza a moverse, ¿verdad? Pero la filosofía, mientras que no determina, y si ponemos un criterio del origen, ¿verdad? O sea que cuando se origina todo esto según la filosofía, es lo que tenemos ahora y que llamamos cosmos o que llamamos universo. En definitiva, según el texto, la creación no es un problema físico, sino metafísico. Entonces el problema filosófico de la creación consiste en determinar si el universo puede ser autosuficiente o sí, o por el contrario es necesario afirmar que ha sido producido por una causa que le ha dado el ser. Entonces esa figura de la causa eficiente externa al universo, por un lado está, y el otro la autodeterminación, autosuficiencia, pero también la autosuficiencia podría darse a partir por ejemplo, como explica Platón, la figura del demiurgo. El demiurgo quizás, lo que podemos también interpretar, hizo todo, pero después se retiró. No participa como el Dios personal, por ejemplo, de muchas religiones, sino no se involucra. Y a partir de ahí, entonces, el demiurgo, podemos preguntarnos si dejó ya para que, o le otorgó esa autosuficiencia al cosmos en su conjunto, o atendió así en forma soslayada, vamos a decirle. Pero son suposiciones que uno puede dar, ¿verdad? De hecho, que Artigas, con esa formación que tiene, los ejemplos que va a poner también va a ser, por ejemplo, el cristianismo afirma la creación divina del universo de la nada, según la clásica expresión latina ex nihilo, justamente de la nada. Esto significa que la creación divina produce totalmente el ser, sin apoyarse en algo preexistente. No es una simple transformación de algo que ya existía. Pero eso según la postura específicamente cristiana, ¿verdad? Que nosotros sabemos por explicación, eh, pero nuevamente digo que es difícil a veces comprender el sentido no físico de lo que existe. Y a partir de las filosofías no podemos intentar hacer esas averiguaciones o esos análisis, a ver también a qué puerto podemos llegar. Entonces resulta lógico preguntarse si la creación del universo es solo un contenido de la fe religiosa o si además puede ser probada racionalmente. Siempre el criterio, entonces, que va a condicionar esto es el hecho de ser creyente o no creyente, pero independientemente y de manera muy objetiva, si nos lo vamos a mirar, entonces esa sería la postura en cuanto a su resultado, lo que ayudaría, por ejemplo, a caminar un paso más dentro de la filosofía. La doctrina católica afirma que la existencia de Dios creador, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocida con certeza mediante la luz de la razón natural, a partir de las cosas creadas, de tal modo
que la inteligencia humana puede encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. Específicamente el tema de por los efectos y no por las causas. Por ejemplo, las 5 vías de Tomás de Aquino más nos orienta hacia el hecho de sacar una conclusión o una postura así definida a partir de los efectos. Entonces, si nosotros intentamos hacer lo contrario o solicitamos que nos muestren a partir de la causa, entonces sería otro desafío. Un desafío importante que no está dada la respuesta final. Las pruebas racionales de la creación remiten en último término a un dilema. O bien el universo es autosuficiente, o sea, existe por sí mismo y nada hay fuera de él que explique su existencia, o bien remite a una causa que es diferente del universo, que lo ha producido y le ha dado el ser. O sea que si el universo no fue creado, entonces necesariamente tiene que ser autosuficiente. Y si fue creado, entonces el control tiene el sujeto de la causa eficiente. Sin importar cómo la cultura le pueda llamar. Entonces ese sería el dilema en cuanto al planteamiento. Nosotros mismos en clase, ustedes que son todavía, o sea, en todo en realidad somos sujetos de información. Si optamos por una de las posturas, entonces esa postura tenemos que tratar de madurar, de justificar y no precisamente refutar lo que el otro piensa, sino fortalecer. Fortalecer porque yo me sostengo dentro de esto, que el universo no ha sido creado, por ejemplo, o el universo sí ha sido creado, pero también hay una evolución de la idea, por ejemplo, Teilhard de Chardin, por ejemplo, o otros autores así que ya le dan un enfoque diferente al Bergson, por ejemplo, le da un enfoque diferente cuando habla, por ejemplo, de la teoría de la creación evolutiva. O sea que si bien hubo una causa eficiente, eh, está bien, pero a partir de ahí hay una evolución también. Hasta se puede entender lo que hay una simbiosis entre lo que la gente considera divino y lo que es una cuestión científica, o una cuestión natural también que significa un progreso sin que haya eh, un agente que interviene en ese proceso. Entonces, habiendo no interventor, entonces la naturaleza de por sí se desarrolla, evoluciona. Si miramos un árbol, ese árbol necesita a través de otro elemento de la naturaleza para poder crecer. No el interventor, ¿no? Si fijamos que el ser humano puede así crear condiciones, pero no es que él se encarga de su crecimiento. Puede, por ejemplo, cuando un ambiente ya no tan natural, entonces puede regar, por ejemplo, entonces eso permitiría eh, a que evolucione hacia lo que le orienta también la misma naturaleza. No va a crecer hacia abajo, sino siempre va a ir en dirección de acuerdo a lo que, cómo ha sido creado, ¿verdad? Y ahí también se puede hablar de una finalidad, así como hemos mencionado también la unidad uno. Una finalidad, o sea que la naturaleza tiene una finalidad a lo que sí o sí debe, hacia dónde tiene que ir. Entonces, la primera posibilidad es que en realidad imposible, en efecto, si el universo fuese autosuficiente debería poseer características divinas que no posee. Es una opinión del autor. Esto un estudiante de filosofía puede refutar tranquilamente y asumir una postura, eh, puede ser totalmente contraria, intermedia o estar de acuerdo.
los seres materiales son limitados, cambian, se generan y se corrompen. Tiene un ser que no da razón completa de sí mismo. Sabemos eso por definición. Entonces, estas mismas no se solucionan recurriendo a una cadena infinita, suponiendo que el universo ha existido siempre. La insuficiencia de lo material para dar razón de sí mismo subsiste aunque se multipliquen las cadenas causales indefinidamente. No se trata de un problema de número, sino de cualidad. Y ese concepto cualidad a veces es más complicado para entender respecto a la cantidad. Nosotros en lógica estudiamos según su cantidad, según su cualidad. Entonces la cualidad, por ejemplo, es aquello que define a un ente, o en ese caso lo que las características así en cuanto a adjetivos que le podemos atribuir a una situación. El modo de ser de los seres materiales implica que estos seres no pueden ser autosuficientes, y a estos efectos es igual que se considere un solo ser, o mucho, o una serie indefinida. Fíjense que, así como les había dicho acá, hay una insinuación del autor, que también eso puede significar, por ejemplo, una postura definida antes de muchas veces hacer nuestro análisis. Porque si nosotros hacemos filosofía, por ejemplo, después ya de asumir una postura, entonces, ¿qué tanto podemos progresar en lo que estamos intentando hacer? O sea que siempre es importante comenzar un trabajo filosófico en un mundo, hasta si se quiere decirlo, desconocido, donde yo me sumerjo solamente con mi planteamiento, pero en la medida que voy profundizando, también voy recabando las preguntas, los planteamientos. Porque el hecho de saber hacerme un planteamiento significa que también se ha profundizado en un tema así específico, por ejemplo, el tema del universo. Por tanto, volviendo al texto, el universo físico remite a una causa superior que le ha dado el ser. Menciona, nosotros podemos entender como el nous, el primer motor, pero cuando dice la característica de un Dios personal, es un Dios teísta, ¿verdad? O sea que no es deísmo, puede poseer propia de la divinidad. Y esa divinidad también es una cualidad que el ser humano lo puede muchas veces culturalmente atribuir. Los seres particulares limitados, cambiantes, permiten un ser que posee el ser por sí mismo. Por este motivo puede dar el ser a otros seres, de modo limitado y particular. Es lo que se denomina la participación del ser, en concepto también platónico. No significa que las criaturas tengan una parte del ser divino, sino porque poseen de modo parcial y limitado al ser recibido de Dios, en ese caso que menciona Artigas, pero que también podía serlo como una ley natural en cuanto a nivel de participación que pueda tener las entidades que existen. Y la creación no es necesaria solamente para explicar que algo haya comenzado a ser. La acción divina se extiende a todo lo que es, se produce, se conserva, se origina. El ser limitado de lo creado remite al ser que tiene el ser por sí mismo y que por tanto puede dar el ser a la criatura sin perder nada de lo que es. Y si se tiene en cuenta que el Dios creador ha de ser infinitamente sabio, poderoso y bueno, porque posee la plenitud del ser, se comprende que el universo creado debe responder a un proyecto divino. Debe ser racional y debe ser gobernado por Dios. Todo esto nos lo podemos traducir en una inteligencia ordenadora, ¿no?, que está dentro de la misma naturaleza. Entonces, así como Hegel y otros panteístas lo ha manifestado, se puede decir lo que la naturaleza es, o sea que dentro de la naturaleza también está el que impulsa vamos a decirle, su condición de ser, o que ha impulsado su condición de ser
y le mantiene en ese estado. En forma ya sin hablar del tiempo, porque si siempre existió, y no es que uno va a aplicar un reloj en ese sentido a la palabra siempre, sino simplemente podemos decir que no hay un criterio de principio. Y cuando no hay un criterio de principio, entonces tampoco va a haber criterio de fin. Entonces, ese planteamiento que traemos. Y ahora si ustedes tienen algún parecer, podemos compartir. Fíjense que no es nada religioso, solamente que cuando hablamos de la creación, eh, hemos visto que hay dos posturas posibles. Para los creyentes es una cuestión cerrada, no hay mucho de qué hablar. Hay una causa eficiente, lo creó, lo mantuvo, hasta lo puede cuidar y yo formo parte de esa. Pero ¿qué pasa si pensamos que no hay un creador y damos la condición o la cualidad de la autosuficiencia al universo? Entonces tenemos que encontrarlo la respuesta. Si el problema es físico o metafísico de la creación, tenemos que encontrar, si no hay la respuesta, otro planteamiento que satisfaga, ¿verdad? Y de buena forma el- a la filosofía, no al sujeto particular, porque el sujeto particular está formado de alguna manera, tiene su cultura, tiene sus limitaciones, sus sesgos, su frontera, y también tiene sus ideales muchas veces que quiere también de alguna manera despegar o aterrizar como para que tenga sentido lo que está planteando. Justamente me estaba sonando un poco teológico la explicación que usted estaba diciendo, porque menciona mucho a Dios. Y acá estamos viendo desde el punto de vista físico y metafísico. Esta mención constante a Dios es parte del autor del libro, profe. Así es. Por eso yo le saltaba esa parte que, o sea, tenemos que leer con cierto, vamos a decirle, cierto recelo o separar bastante bien la opinión de lo que implica filosofía, porque es la construcción que nosotros necesitamos hacer. Nosotros podemos leer cualquier tipo de libro, pero tampoco cerrarnos en nuestra no posición o posición, porque de la diversidad nosotros vamos a sacar un criterio así elegante desde el punto de vista filosófico que permita, así como le había dicho, evolucionar, porque es la parte más importante. Como en todo campo ocurre, entonces la filosofía también necesita evolucionar, no caminar siempre en círculo y dentro de poco nos encontramos en el mismo sitio, ¿verdad? Sino avanzar. Tener otro tipo de enfoque de análisis cuando la respuesta no estamos encontrando con el mismo enfoque que estamos aplicando. Y eso puede partir de una vida cotidiana hasta una vida académica bastante exigente. ¿Será que ya te puedo preguntar cuál es la tendencia más o menos del autor? De hecho que si uno se basa en la formación que él tiene, este tipo de comentarios sí o sí va a poner porque como toda persona, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra formación base. Por ejemplo, si yo tengo formación en educación, soy abogado o tengo ciencia política, soy sociólogo. O sea que eso es aunque uno no quiera muchas veces, y los ejemplos que va a usar, la orientación de lectura que va a proponer, siempre se va a notar su base de formación. Y es lo que le decía recién. En ese caso, nosotros tenemos que estar más preparados que el que escribe, porque nosotros somos los que estudiamos filosofía, como primero, para hacer esa discriminación entre el pensamiento
real desde el punto de vista filosófico y cuáles son las opiniones también que va poniendo dentro del material que escribe. Y a partir de ahí entonces uno puede orientarse en la construcción de un pensamiento verdaderamente filosófico y que encuentre otro planteamiento a partir de lo que ya ha encontrado. Opinión, consulta, aporte que quieran dar. Así que cada uno estamos en nuestro universo propio. Nuestro propio universo, ¿cierto? Profe, Sí, yo creo que hay que ser bastante objetivo realmente a la hora de determinar, ¿verdad? De alguna manera aproximarse al origen del universo, ¿verdad? sí. Es lo que yo, mi manera de ver. Y es lo que a veces es difícil porque superar nuestros propios sesgos, nuestra forma de ser. Por eso se intenta enseñarlo de una manera objetiva, pero aquel que enseñe también qué enfoque, qué formación ha tenido. El que escribe un libro, ¿no? Las ideas, a veces consciente e inconscientemente que va poniendo en su material. Y si uno considera que ese libro, ese material es importante, o lo que dice esa persona es importante, lo va convirtiendo también en ideas suyas. Y a veces no nos permitimos nosotros mismos hacer esa reflexión si está bien orientado o no lo que estamos haciendo. Esa es otra tarea que tenemos que ejecutar nosotros como agente que tiene que invitar a la reflexión en todo momento y en la profundidad máxima si es posible, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Y nos lo vamos a intentar, o sea que ustedes al menos que tienen varias asignaturas, los diferentes enfoques que van a ir aplicando, hasta formar una postura así definida. Entonces se conoce ya. Entonces uno dice nombre de tal persona y ya saben esa persona cuál es su orientación de pensamiento. Y es lo que nos define a veces y es importante saber. Alcanzar esa definición, entonces es importante. La definición que pueda dar el otro. ¿Por qué? Porque nos conoce. ¿Está bien? Entonces, siempre está abierto todo. Nosotros no cerramos ninguna posibilidad. Dejamos la postura, en este caso, si, si el universo lo siempre existió o hubo una intervención en su... Es lo que ustedes van a pensar y van a tratar de responder también en lo que en algún momento vamos a proponer como tarea de proceso. Y apoyarse en lo que usted piensa, ¿verdad? No necesariamente en un autor, porque si yo me baso en un autor, entonces también significa que yo otra vez me dejo llevar por lo que dijo ese autor. Porque finalmente el que decide cómo pensar o qué análisis final le va a dar es el sujeto que está conociendo a partir de una lectura al otro autor. Es el panorama. Entonces seguimos en camino. ¿Está bien? A ver si alguien más quiere opinar. Entonces, por Sí, lo general se piensa que tiene que ser un dios teísta y no un dios deísta, por ejemplo, como plantean los epicúreos, de que hay un creador, pero que ese creador después no interviene en la naturaleza, digamos. sí, una distinción que se habrá hecho mucho tiempo después, ¿verdad?
Entonces, para nosotros el Dios deísta sería lo orientado hacia lo que nosotros estamos buscando. Ese Dios impersonal. Y ver también según qué filósofo, qué participación ha tenido en todo lo que... Pero siempre va a tener también esa connotación de alguien o algo más poderoso. De eso no nos vamos a salvar porque tanto la mitología, la filosofía, la religión, eso es el concepto que se tiene. Tanto el deísmo, teísmo, igual condición, igual característica va a tener. A ver, Ricardo. Sí, profe, ¿qué tal? En cuanto a Dios personal, ¿en qué sentido se habla de eso? En las religiones, especialmente la religión así más conocida, la revelada, como se dice. Porque ahí es como que uno incluso puede conversar con ese, nosotros como hemos visto el año pasado en religión también. Entonces es el Dios personal. Y el Dios impersonal, lo que a través de la filosofía nosotros podemos, o sea que ni siquiera decir la palabra Dios, sino una inteligencia que esté por encima de todo. Tales Ah, entiendo. características. Y en el caso del deísmo también se aplica entonces el Dios personal, ¿verdad? Enteísmo. Enteísmo es el Dios impersonal. O sea, se puede decir de alguna forma a la naturaleza, por ejemplo, como, o sea, como divinidad. Se puede decir desde el principio teísta o el principio deísta. Entonces, la orientación siempre va a depender de la formación también de una persona o lo que ha leído. Justamente lo que hay una parte que dice, eh, ¿cómo te digo? Que es inviable pensar que la naturaleza se fundamenta por sí misma, ¿verdad? O sea, en el texto. Sí, pero esa es la opinión ya del autor Ricardo. Sí, sí. Y, o sea, lo que quería mencionar nomás es que yo justamente pienso totalmente lo contrario, ¿verdad? Sí, Tipo, creo que buscar así un dios creador, digamos, sería una manera muy artificial de concebir la naturaleza. sí. Y ese es el propósito justamente, que cada uno vaya asumiendo su postura y tenga la capacidad también para defender en cualquier tipo de situación que pueda llamarse debate. Justamente me dejó pensando, profe, lo que dijo Gabriel, que lastimosamente nosotros queremos ser más subjetivos, decir, ah, no, pero fulano lo es ateo, no, pero el otro lo es muy católico, no, pero el otro lo es medio satanista. Y lo único que queda es ser objetivo, porque ahora nomás me estoy acordando y me encanta porque justamente en la clase de didáctica de la filosofía el profesor había enseñado las 4 maneras de aprender y enseñar la didáctica de la filosofía. Y la primera de ella era histórica, tenía que ver con el tiempo. La segunda era canónica, y yo dije canónica, y después había sido, viene de canon, Sí, de cánones, de acuerdo a lo que los filósofos van aportando, cada uno tiene, ¿verdad? Según su experiencia y todo eso. Y la otra era doctrinaria. Y la última es la que más me gustó porque hablaba de plantear y resolver los problemas. sí. Y ahí es donde nosotros dejando de lado ese subjetivismo, aplicamos el objetivo y tal vez le aplicamos también nuestro subjetivismo. Pero Yo, el problema es quién te evalúa cuando decís eso. y también. Pero siempre también, otra cosa que me acuerdo y rescaté mucho del profesor es que tenemos que tomarle a los filósofos, nos guste o no nos guste, porque no podemos hacer filosofía sobre el vacío también. Exactamente. Nos vamos a estar inventando, acá todos vamos a ser como astrónomos, cosmólogos, no sé, creo. Y así mismo, no podemos hacer, no podemos desviarlo. Si solamente vamos a crear un mundo de lo que nos agrada, va a ser muy fácil. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es a qué llamamos objetividad como concepto y en la práctica, por ejemplo, cuando solamente yo voy a evaluar la situación. Y es muy probable de lo que yo llamo objetividad confunda con conveniencia personal.
en cuanto a la manera de entender, porque esa manera de entender me favorece. O no me contradice o no me pone en aprieto en ninguna situación. O sea que siempre son preguntas que tenemos que hacernos. No es lo mismo acabo, ¿qué tan objetivo yo soy? Lo puedo preguntar. Entonces partamos de la definición de objetividad y la evaluación se tiene que hacer en diferentes momentos, en diferentes contextos, diferentes personas. La autoevaluación, la coevaluación, la unidireccional, de diferentes maneras, así como se hace en didáctica. Con eso no le digo que no vamos a ser objetivos, pero tenemos que preguntarnos sobre el concepto y la práctica. ¿Está bien? Entonces, queda para seguir, porque esto continúa también. Vayamos pensando y que también podemos sugerir a esta clase como aporte. Y último, profe, con respecto al trabajo práctico, yo justamente en la parte de refutar las otras teorías, lo que me estoy medio que atorando un poquito, pero voy a tratar de poner en la parte objetiva y subjetiva del autor y de pronto la mía. Ojalá que no, espero no pilotear mucho o divagar, ¿verdad? Pero en ese caso no es una obligación que ustedes refuten, en caso que exista, sí, pero o sí conozcan. Pero lo que pueden mantener una posición ya será suficiente. Ok, gracias, profe. Está bien. Así que muchas gracias a todos y nos reencontramos entonces en la siguiente clase. Que estén bien todos. Vamos, profe. Sí. Vamos. Buenas Buenas noches, Gracias, gracias. noches. profesor. Muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao.